Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Yo les contaba que hace algunos días los dichos del arzobispo de Santiago, Fernando Tchomalí, que ojo, tiene un liderazgo bien interesante, tanto que el Mercurio hoy día en un editorial destaca el nuevo giro, digamos, comunicacional que tiene la Iglesia Católica con el liderazgo de Fernando Tchomalí. Bueno, ¿qué pasó? Él hace algunos días dijo que estaba abierto a que la coordinadora Arauco Malleco sea parte de una mesa de diálogo por la paz en la macrozona sur. Dijo puntualmente, si ellos deponen las armas y quieren entrar en un diálogo, yo no veo razón alguna para no hacerlo. ¿Qué pasó? Hubo reacciones, particularmente de Chile Vamos, que dijeron jamás se negocia con terroristas. Y queremos tomarle el pulso a cómo han estado las conversaciones en precisamente la zona, o la más llamada macrozona sur, es decir, toda la zona del conflicto mapuche, con el director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. Alfredo, lo primero, usted se ha dedicado, por supuesto, a desarrollar estos espacios de diálogo. Quizás usted es de las personas que más saben en el mundo, ¿no es cierto?, de lo que esto implica, de estos procesos que, por cierto, no son fáciles, usted mismo lo ha dicho. Uno parte con una expectativa, no se sabe cómo va a terminar, pero pasan muchas cosas en el proceso de diálogo. Y usted habla de tres cosas. Usted habla de que se humanizan, se ven y se escuchan las personas. Y que hay un proceso que es de negociación, hay un proceso que es de mediación, y hay un proceso que es de diálogo. Y a partir de lo que usted ha visto, en la experiencia que ha tenido hasta ahora, ¿no es cierto?, en la zona de conflicto, en la macrozona sur, ¿cuál es su evaluación y cuál es su diagnóstico? Muchísimas gracias, Mirna. A mí me toca como una persona que tiene solamente la posibilidad de invitar a conversar. Me toca bajarle el ritmo a la pregunta, porque primero, nosotros no podemos hacer ni un diagnóstico, ni hacer un pronóstico, ni definirlo, sino son quienes están viviendo estas situaciones, quienes tienen que definir qué es lo que queremos hacer y con quién queremos hacerlo, ¿sí? Ahora, el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo no ha hecho conversaciones como tales en Araucanía. Nuestro rol ha sido un poquito más modesto, porque en esto lo que le estoy diciendo demuestra un poco la complejidad. Lo que me devuelvo un poquito, si me disculpa. Por favor, adelante. Cuando uno entra a un territorio que las partes, el pueblo, un país te invitan para decir, ayúdanos a conversar, uno da una vuelta, conversa con mucha gente y ve si hay condiciones o no hay condiciones. Y las condiciones son qué es aceptable, las formas de empezar a conversar de un lado a otro. Si no hay claridad de que hay condiciones, etcétera, hay otras formas que se pueden iniciar conversaciones, iniciar un proceso de creación mínima de confianza, y esas otras cosas son lo que nosotros hemos hecho junto a las 7 universidades de Araucanía, quienes nos invitaron a hacer talleres con herramientas para el diálogo. No es un diálogo como tal, no son mesas de conversación política, sino es cómo en el momento que si pudiera ser posible, podríamos conversar, cómo lo haríamos, etc. Y lo que nosotros podemos contar es que en los 59 talleres de diálogo que hemos hecho en Araucanía, con las 7 universidades del sur, durante la pandemia, imagínense con mascarilla y todo durante 2 días, una cosa logística muy complicada que las universidades han hecho muy bien, las personas nos dicen de un lado y otro, con toda esa diversidad que hemos logrado atraer a casi 1000 personas, nos dicen, nunca creí que era posible estar hablando con esas personas de al frente. Se logra, se puede, pero hay que hacerlo de una forma muy prudente, muy serena, muy tranquila, porque los dolores, las necesidades son profundas. Esto no se hace rápido. Y hay que hacerlo muy responsablemente. Pero lo chiquito que las universidades y nosotros hemos hecho, hemos podido mostrar
que la gente tiene anhelo, que ojalá las escuchen. Y eso creo que es posible de traer a la conversación política, a los líderes políticos, decirles, hay un anhelo, hay una disposición, ahora es cómo se crean las condiciones para las conversaciones políticas, que es otra cosa. Perfecto, entiendo perfecto, Alfredo, y le agradezco mucho la precisión, porque a veces se confunde y se cree claramente que el Centro Nansen está desarrollando estos diálogos en el marco de, directamente, no digo por el tema del conflicto mapuche, pero quiero preguntarle entonces ahora, ¿qué opina de las declaraciones del arzobispo de Santiago, que se suman a las de la la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hablan sobre la posibilidad de que en determinado minuto podría integrarse la coordinadora Arauco Malleco a este proceso de diálogo y de conversaciones? Estas dos voces tan importantes para nuestro país son dos voces que son importantes de escuchar. Al mismo tiempo, hay voces con otros contenidos. El asunto es cómo uno pone a conversar a estas personas que son quienes definen un anhelo político, unas condiciones políticas, cómo estas personas logran conversar, tal vez no en la prensa, tal vez no a través de tweets, pero es conversar y decir, en el caso de que iniciáramos un proceso de conversación política para transformar lo profundo, ¿cómo lo haríamos? Entonces, estas son dos voces, hay más voces, y es cómo crear esa conversación para lograr tener una conversación profunda y definir cuáles son las condiciones que necesitamos para tener confianza y para darle justicia al proceso. Porque hay mucho dolor, también hay mucho anhelo y muchas necesidades. Una clave en esto es tener prudencia, tranquilidad. Y es importante decir, usted tiene algo que decir, venga, ¿cómo hacemos la conversación para que se escuchen ustedes quienes tienen que tomar estas decisiones tan importantes? Cuando usted ha sido parte, Alfredo, estamos conversando con Alfredo Zamudio, director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. A usted le ha tocado claramente estar en distintas zonas de conflicto donde, claro, nadie podría imaginar que cuando se han asesinado entre, hablemoslo así, algo así como entre hermanos o entre vecinos, se pueda finalmente llegar a un acuerdo de paz, ¿no? O lograr ciertas conciliaciones. Y experiencias las hay. Sin ir más lejos, el caso de Irlanda es uno de ellos. Pero la pregunta es que cuando uno está desde acá, cuando se ve lejos ese objetivo, parece imposible que el diálogo se produzca. Y usted ha dicho que algo pasa cuando las partes se sientan a conversar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en ese proceso de conversación íntima? ¿Qué fenómenos se producen? Hay muchas anécdotas, gracias por la oportunidad de contarte, pero hay muchas anécdotas de distintas personas que han liderado grandes procesos que nos cuentan cómo la humanización de uno a otro ha sido importante en el proceso de tomar decisiones. Margaret Thatcher, cuando se encontró con Gorbachev, sale de la reunión y la prensa le pregunta y le dice, creo que es una persona en que confiar, pero tenemos que ratificar. Ella decía, trust but verify. Y mucha gente se ha reído de eso de muy Margaret Thatcher, pero era decir, uno puede confiar, pero eso no significa entregarle toda la confianza. Tienes que tener controles y balanzas y todo eso. Luego, en el libro de Pik Botha y de Mandela, ambos sus respectivos libros, nos cuentan esta escena de cuando Mandela lo sacan de la cárcel para ir a conversar con Botha. Y cómo esa taza de té, la primera vez que tomaron té juntos, cómo Botha le sirve el té a Mandela. Y Mandela dice luego en sus memorias, cuando él me sirvió el té y me trató como un ser digno, que horas antes yo había estado en la cárcel, pensé, esta persona está tratando de darme un espacio que yo antes no tenía. Y la última anécdota que les quiero contar, que para mí personalmente es algo profundamente impactante. En 1951 se firmó lo que es el Acuerdo del Carbón y el Acero en Europa, entre Francia y Alemania. Konrad Adenauer y Schuman, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. 6 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ese dolor.
Las cenizas de millones del pueblo judío estaban en los árboles de Europa aún, con todo ese dolor a flor de piel de esos dos países. Estos dos gigantes de Europa firman un acuerdo para decir necesitamos colaborar. Y es más, en el texto dicen, tenemos que transformar aquellas minas de carbón y aquellas fábricas de acero que antes hicieron posible la guerra y la exterminación, transformarlas en crecimiento. Y no va a ser un proceso inmediato, es un proceso gradual. Lo dicen desde el principio, porque no es una solución inmediata, pero es una decisión de alguien. ¿Vamos a seguir haciendo más de lo mismo o hacemos algo diferente? Y ese algo diferente es una decisión consciente, emocional y consciente, de personas que dicen, me embarco. Pero Alfredo, cuénteme una cosa, porque cuando se dice que no se puede negociar con terroristas, que no se puede negociar con personas que usan la violencia como método de acción política, y que es el caso de la CAM, hasta el minuto al menos, ¿no? O sea, aquí no ha habido ellos no han depuesto las armas, no han dicho vamos a sentarnos a la mesa a conversar sin armas. ¿Cómo se puede dialogar con un grupo así? Devuelvo un poquito más atrás, Mirna. Nosotros hablamos de algo en términos de cuando los pueblos empiezan a conversar nuevamente, que están divididos por un muro, y nosotros usamos la palabra pirca, que es en quechua, ¿sí? Cuando hay una pirca muy grande que divide a los pueblos, es natural, es automático, es humano irse por el lugar más alto de la pirca, el problema más grande que tenemos. Pero nosotros invitamos a las partes a conversar primero y decir, tratar de buscar cuál es el lugar más bajo de la pirca, cuál es la transformación más viable que ustedes pueden hacer al principio. Si les va bien y ustedes encuentran una transformación chiquita, les va bien, ustedes van a querer seguir conversando. Si les va mal, no les duele mucho el porrazo. Pero si se van por lo más complejo inmediatamente, tal vez se den un porrazo y no van a querer seguir conversando. Todo proceso de transformación pacífica de conflictos tiene ese ritmo. No empiezas por lo más difícil, pero quienes definen lo que es difícil y lo que es fácil, o lo que es más fácil, son quienes tienen que ponerse a conversar. Tal vez hay mucha gente a este lado de la brecha en Chile que necesita conversar entre sí. También hay gente al otro lado que necesita conversar entre sí, porque no todos los de lado y lado piensan igual. Aquí hay gente que piensa diferente. Entonces las conversaciones son graduales. Son a este lado y al otro lado. Y luego toman una decisión. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Si se hace así, se transforma el país y logramos una transformación muy duradera, muy profunda. A ver, vamos viendo, Alfredo, porque, claro, yo entiendo lo que usted dice y es maravilloso pensar que algo así pueda efectivamente ocurrir, ¿no? Pero de nuevo le pongo la pregunta, porque ¿hay alguna condición previa que hay que establecer para poder sentarse a conversar? ¿Y hay algo así como pongamos las armas sobre la mesa o definitivamente no entremos a esta sala con armas? La pregunta es, ¿tiene que haber una condición previa desde ese punto de vista con grupos armados para poder conversar o no necesariamente para usted? Las condiciones las ponen quienes van a ponerse a conversar, no un facilitador como yo. Yo solamente les quiero contar una anécdota, una cosa importante de mencionar. Yo trabajaba para Naciones Unidas, ACNUR, en Colombia, cuando sucedió que el presidente Santos dijo, a semanas de haber tomado el poder, en Colombia tenemos un conflicto. Algo así como que suena muy simple de decir, o sea, por supuesto que había un conflicto, pero decirlo, que el presidente lo definiera, le daba un rango diferente a la situación. Porque cuando hay conflicto, por ejemplo, la situación de Colombia, que era específico, cuando había conflicto había víctimas, cuando había víctimas había derechos, cuando había derechos había que cumplir, el Estado tenía responsabilidades. Todos nosotros que estábamos trabajando con eso, cuando escuchamos al presidente Santos dijimos, wow,
Qué fenomenal apertura. ¿Qué cambio hace esto? Decir, reconocer que hay un conflicto y que hay que conversar con quienes están allá. Pero lo primero no es eso. Lo primero es responder a quienes sufren la consecuencia del conflicto. Eso fue la situación de Colombia, específico. Entonces, hay cosas que tienen que suceder o que pueden suceder. No es, mira, yo tengo que presionarlas a ustedes, los periodistas, de nuevo. Es una cosa que yo entiendo la necesidad de tener un café instantáneo, pero hay que tratarlo esto con mucha responsabilidad. La gente tiene dolores de verdad, no sabe qué hacer con toda esta situación de inseguridad, con todo esto, el sentimiento ya de larga data de sentirse al margen del pueblo. Todas estas cosas son parte de la conversación que nos pasa. Chile tiene muchas cosas que decirse. ¿Cómo organizamos esas conversaciones? Eso es importante. Alfredo, ¿qué otras experiencias usted podría traernos, aunque sean distintas, aunque correspondan a realidades y a contextos políticos muy diferentes a los nuestros, geográficos, etcétera, ¿no? Sociológicos distintos, pero ¿qué experiencias usted diría que hay que destacar de que es posible efectivamente alcanzar acuerdos incluso en situaciones tan extremas como la que vive la macrozona sur? Yo conozco bien de cerca al presidente de un pequeño país en sudeste asiático. El país se llama Timor Oriental. Y Timor Oriental es una parte de una isla en Indonesia. Ha pasado por cosas terribles. Ocupación en Indonesia, luego una guerra civil, luego mucha intranquilidad. José Ramos Horta sufrió un atentado a metros de mi casa en el 2006. Casi lo matan. Le metieron 3 tiros en el estómago, etc. Y cuando va en una camilla hacia el helicóptero australiano que lo iba a llevar a Australia, su sobrino, que lo está socorriendo, él le dice a su sobrino: no quiero venganza si me muero. Tienes que decirle a nuestro pueblo que yo no quiero venganza. Afortunadamente José sobrevivió y ese pueblo se ha vuelto a reencontrar por tercera vez en los últimos 25 años. Es un pueblo chiquito, lleno de sufrimiento, de injusticias, pero esas personas claves que incluso al punto de morirse por otro atentado al frente de su casa, él dice: no podemos seguir así. Hay otra forma de hacerlo. Y por eso que esas voces son importantes que se escuchen. Nuestro pueblo, de lado y lado, tiene voces muy cautas, muy prudentes. Pero ¿quiénes son las voces que escuchamos? Tal vez no las voces que necesitamos para encontrar el camino que necesitamos caminar. Alfredo, estamos conversando con Alfredo Zamudio, director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. Alfredo, usted ha dicho que escuchar no significa aceptar lo inaceptable ni perdonar lo imperdonable. Escuchar es una forma de conocer, entender y saber. ¿Cómo se escucha cuando el que tenemos al otro lado ha sido el responsable de crímenes terribles, ¿no? O de la muerte de un ser amado? Es decir, ahí hay un profundo tema porque conecta directamente con experiencias muy personales. ¿Cómo se puede conversar así? No es para todos. A mí me ha tocado por casualidad de llegar a una situación, gracias a otras personas que habían abierto la puerta, de conversar con chicos sicarios en Colombia, de chicos de 16, 17 años que mataban por $100. Yo estaba con muchos nervios antes de entrar a esa conversación, porque no es algo del común, no es como tomar el metro y conversar con alguien. Pero después de romper el hielo, de conversar un poquito, una media hora, estos chicos y chicas me vieron a mí como una persona que los estaba viendo a ellos como personas. No los estaba juzgando porque son asesinos, matan por sueldo, matan por algo. Pero detrás de eso hay alguien más que puede dejar de hacer eso terrible. Y eso no significa que yo los perdono o lo justifico, pero nada. Pero estoy tratando de decirles cómo uno puede dejar de hacer eso.
Si uno visita la cárcel, en la cárcel hay personas que han hecho cosas terribles, pero que también, de alguna forma, en algún momento, eran algo más. En algún momento tomaron decisiones o alguien tomó decisiones por ello para cometer crímenes. Si vamos a transformar el país, tenemos que ver, ¿vamos a seguir por mundos separados o vamos a hacer algo diferente? En todo proceso de paz, hay que pensar, ¿qué hacemos con los excombatientes? ¿Vamos a ponerlos en la cárcel una cierta cantidad de años? Ok, está bien, justificable. ¿Y después qué más? ¿Qué hacemos con ellos? Cuando esos procesos de reinserción de los combatientes no funcionan, hay muchos problemas en la sociedad. Entonces, las transformaciones de conflicto significa ver a la cara a quien ha hecho cosas terribles. No es que yo acepte, justifique o perdone, pero es la conversación. ¿Cómo lo hiciste? Necesitas un castigo, te vamos a castigar y después te queremos aquí adentro en la sociedad y aquí tienes que estar. Esa conversación es importante. Alfredo, para cerrar, ya ir cerrando, yo sé que yo sé cuál es su respuesta, quizás me la estoy imaginando, pero de todas maneras quiero hacerle la pregunta. Respecto de lo que pasa en nuestro país y respecto de este conflicto que se arrastra por ya siglos, ¿no? ¿Usted es optimista? Esa pregunta me la hacen mucho. Alguien decía en un taller que hicimos, en unos talleres que hicimos aquí en Santiago, y dijeron una palabra maravillosa, dijeron, tenemos que mantener la porfiada esperanza. Ahora, no es que yo creo en la esperanza como algo de allá afuera, que nos llega algo, una solución. Yo creo que hay que ser perseverantes. Mi esposa me dice que yo soy porfiado, yo trato de decir que soy perseverante. Hay que ser perseverante, no hay que darse por vencido. En toda situación de conflicto donde literalmente me ha tocado con mis colegas salvar vidas directo, recoger personas heridas, cosas terribles, uno siente miedo, siente rabia, siente cansancio, pero uno tiene que decir, no me ganan, no me canso, sigo adelante. Y eso es importante, hay que ser perseverante. Este es un camino pedregoso, no es fácil, no está soltado. No hay muchos que han caminado por ahí. Y ahí hay que ir a caminar. Bien, pues Alfredo Zamudio, director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias, que tenga buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma extraordinaria, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y no te pierdas todos los días, a partir de las 7:30 de la mañana, Clic AM, tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión. No lo olvides, todos los días, a partir de las 7:30 de la mañana, nuestros canales de YouTube y Spotify. Y luego, de Juntos y Revueltos, no te pierdas el especial del mostrador del Congreso Futuro 2024. Hoy vamos a conversar con Carolina Martínez. Ella es quien va a profundizar, en el caso, es geógrafa, quiero decir, y va a profundizar en el caso del socavón de Concón, que puso en evidencia la urgencia de una nueva normativa en un país donde el 86% de las playas sufre de erosión costera. Los dejo entonces con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos despedimos y nos reencontramos, por supuesto, el próximo lunes a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen fin de semana.